Muy buen día, es un gusto estar nuevamente con ustedes a través de este medio y tener la oportunidad un domingo más de compartir la palabra de nuestro Dios. ¿Será que la Biblia resalta solo al varón? Algunas personas han llegado a decir que sí. Sin embargo, si la leyeran toda y con mucha atención, se darían cuenta que no es así. Pues aunque la Biblia tiene un enfoque principalmente al varón por ser la cabeza del hogar, la mujer también es resaltada, porque tanto varones como mujeres somos uno en el Señor, como lo podemos ver ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 28, en donde nos dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que para Dios somos igualmente importantes, por lo que así como se resalta al varón y se le habla, también se le habla a la mujer y se le resalta. De manera que la Biblia también nos presenta el ejemplo de muchas mujeres piadosas, como lo hemos estado viendo, a través de quienes podemos aprender grandes enseñanzas, cosas muy importantes. Así que continuando con nuestra serie de temas, como aquellos grandes siervos y siervas de Dios, así también nosotros estaremos viendo el ejemplo de una mujer que cumplió el propósito de Dios haciendo su parte. Y bueno, de una manera especial, porque podemos ver que todas las mujeres que en la Biblia se presentan cumplieron el propósito de Dios haciendo su parte. Pero de una manera especial lo podemos ver en esta mujer. Algo que Dios quiere que nosotros también hagamos. Pues al igual que esta mujer, ¿verdad?, que es Esther, es el personaje sobre el que estaremos estudiando, nosotros también tenemos un propósito que cumplir. Y es que no por nada estamos aquí en la tierra. No por nada hemos pasado por lo que hemos pasado. No por nada seguimos con vida y hemos llegado hasta este momento. Si ha sido así, es porque Dios tiene planes y propósitos para nosotros. De hecho, aún antes de nacer, Dios ya nos conocía y tenía planes para nosotros. Ahí en Jeremías capítulo 1, versículo 5, Dios le habla a Jeremías y le dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Así que, al igual que Jeremías, desde antes de que existiéramos en el vientre de nuestra mamá, ya existíamos en la mente de Dios, y Él ya tenía planes y propósitos para nosotros, los cuales, al igual que Pablo, ¿verdad?, que Jeremías también, que el Jeremías el que mencionamos, y Pablo también, Isaías, quienes también hablan y dan testimonio de esto, al igual que como lo podemos también ver en Esther, Dios quiere que lo cumplamos. Por lo que como Esther, cumplamos el propósito de Dios haciendo nuestra parte. Una vez más, como Esther, cumplamos el propósito de Dios haciendo nuestra parte. Este es el título del sermón en esta mañana, pero antes de que oremos y sigamos con nuestro estudio, me gustaría que pensáramos en las siguientes preguntas. ¿Será casualidad que aún sigamos con vida? ¿Querrá Dios usar todo lo que hemos vivido con un propósito? ¿O será solo lo que nos ha tocado vivir? ¿Estaremos en donde estamos y tendremos lo que tenemos solo porque así se dieron las cosas? ¿O habrá algún propósito especial por el que hemos llegado hasta este momento? Es mi deseo que, al igual que mi corazón, tu corazón, su corazón sea redarguido, sea desafiado y alentado a cumplir con el propósito, maravilloso propósito que Dios tiene, haciendo que la parte que nos toca hacer, porque esto es muy importante. Hay cosas que solo dependen de Dios y es necesario que las dejemos en sus manos. Hay cosas que dependen de los demás, porque es necesario que ellos tomen su decisión. Dios nos ha dado a todos libre albedrío, por lo que es necesario que lo dejemos en las manos de Dios y a los demás.
pero hay cosas que dependen única y exclusivamente de ti y de mí, por lo que es necesario que hagamos nuestra parte, que nos enfoquemos en ellas. Y es sobre lo que estaremos estudiando, pero hagamos una oración. Padre bendito, gracias. Gracias porque tú estás con nosotros y nos ayuda, esa es tu promesa. Te pedimos, por favor, Señor, que tú nos dirijas en el estudio en esta mañana, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que tú nos ayudes a concentrarnos, que alejes toda distracción, Señor, de nosotros, de tal manera que podamos comprender tu palabra, que por favor tu Espíritu Santo, como siempre lo hace, pueda aplicar nuestra vida a esta enseñanza y cada uno de los puntos que estaremos viendo, Señor, háblanos de acuerdo a nuestra necesidad y, Señor, guíanos a tomar las decisiones que tú quieres que tomemos. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como Esther, cumplamos el propósito de Dios haciendo nuestra parte. Y bueno, quiero invitarles a que abran sus Biblias ahí en el libro de Esther, ¿verdad? Que ese es donde estaremos viendo, ¿verdad? Ahí nuestros pasajes bases, ¿verdad? Un maravilloso libro que aun cuando el nombre de nuestro Dios no se menciona en esta breve historia, no obstante, su soberanía y control sobre todas las cosas se ven claramente reflejados en cada una de las páginas de esta historia, en cada una de los capítulos, en cada uno de las partes de esta historia lo podemos ver. Y es que mientras que Amán, que es lo que estaremos viendo, mientras que Amán, el primer ministro del reino, estaba tratando de acabar con el pueblo escogido por Dios, y parecía, porque solamente parecía, gracias a Dios no fue así, pero parecía que lo iba a lograr, Dios, teniendo en control todas las cosas, usa a Esther de una manera maravillosa para que esto no sucediera. Y es que recordemos que por no arrodillarse Mardoqueo, ni humillarse delante de este primer ministro llamado Amán, este se llena de ira y planea acabar no solamente con Mardoqueo, sino con todos los judíos. Planea tomar venganza y acabar con todos ellos, ¿verdad? Por la gran ofensa que le hacía este hombre, según Amán, ¿verdad? Y eso es lo que podemos ver aquí en Esther, capítulo 3, del versículo 5 al versículo 13, que por favor les invito a que lo leamos en forma alterna. Los varones, si podemos leer el versículo 5, las mujeres, por favor, si nos ayudan a leer el versículo 6, y así nos unimos en el versículo 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. Esther 3, empezamos en el 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano, y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar
y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito se dio por mandamiento en cada provincia. Fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Hasta ahí, gracias. Podemos ver qué tremendo, ¿no? El momento, la situación, lo que estaba pasando, hermanos. Y como vamos a seguir leyendo, esto fue algo que conmovió a toda la ciudad de Susa e hizo que Mardoqueo y todos los judíos de cada provincia y de cada lugar pertenecientes al reino de Persia y de Media, donde el edicto llegaba, ¿verdad? Podemos ver que tuvieran gran luto, ayuno, lloro y lamentación, a tal grado que dice que la cama de muchos era de silicio y de ceniza. Miren, vamos a leerlo aquí en el capítulo 3, terminarlo en el versículo 15 y luego pasamos al capítulo 4 hasta el versículo 3. Por favor, el 15, los varones, y así nos vamos hasta el 4, versículo 3, dice: y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber. Fíjense qué desfachatez, ¿no? Se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza. Era la cama de muchos, era la cama de muchos. Qué escena tan desgarradora podemos ver aquí. Mardoqueo con sus vestidos rasgados y vestido de cilicio y de ceniza, clamando por toda la ciudad, dice, con un grande y amargo clamor. Al igual que los judíos de todas las provincias, quienes imitando a Mardoqueo estaban en sus casas con un gran clamor, también con un gran dolor. Lo mismo que Esther cuando se enteró de lo que estaba haciendo su tío Mardoqueo, aunque sin entenderlo. Pues al estar viviendo en aislamiento en el palacio, no se había enterado del decreto, por lo que manda a preguntar qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba sucediendo, por qué es que Mardoqueo estaba así. Y eso lo podemos ver ahí del versículo 4 al versículo 9. Los varones el 4, las mujeres el 5 y así le seguimos. Dice: y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestido para hacer vestido a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó porque tenían un gran dolor, ¿verdad? Él estaba de luto ante lo que iba a suceder. 5. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se la declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Mardoqueo le hace saber a Esther, ¿verdad? Como podemos ver, el plan macabro para destruir a los judíos que vivían ahí en el reino, y le encarga que fuese ante el rey y le suplicara
que fuese ante el rey para interceder delante de él por su pueblo, algo que podría acarrearle la muerte, pues no había sido llamada ante el rey. Sin embargo, Mardoqueo le insiste que lo haga. Esther, como vamos a leer, le dices que no he sido llamado, pero sin embargo Mardoqueo le insiste que lo haga. Miren lo que dice del versículo 10 al versículo 14, dice: entonces Esther dijo a Tag que le dijese a Mardoqueo, mujeres, el 11, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Dice en el versículo 11: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Podemos imaginar el rostro pálido de Esther con la petición de que le hace Mardoqueo de presentarse delante del rey sin haber sido llamada. Pues como leímos en ese entonces, a nadie se le permitía llegar a la presencia del rey sin haber sido previamente convocado. Y si alguien lo intentaba, alguien lo hacía, la ley dictaba que esa persona fuera automáticamente ejecutada, a menos que el rey extendiese su cetro de oro, ¿verdad? Mostrando clemencia y perdonándole, ¿verdad? Y otorgándole el permiso para estar delante de él. Pero si no era así, había una sola sentencia. Sin embargo, dado que el rey Asuero era conocido por sus arrebatos de temperamento, era difícil pensar que algo así pudiera suceder. Si se presentaba a alguien sin haber sido convocado, aun si era su propia esposa. Algo que, aunque Mardoqueo sabía y le preocupaba también, no le era suficiente razón para no interceder por su pueblo, para no intentarlo, pues la orden a través del edicto era apremiante. Además de que estaba convencido que Esther estaba en el reino, había llegado al trono, era la reina de verdad del reino de Persia y de Medio, con un propósito. No estaba ahí por casualidad, por lo que era necesario que confiara en Dios y fuese al rey. Pues si no lo hacía, Mardoqueo confiaba que de acuerdo a la fidelidad de Dios, los judíos serían liberados de alguna otra manera. Pero Esther no escaparía por no haber cumplido el propósito de Dios y no haber hecho su parte. Como se lo hace ver ahí, hermanos, en el versículo 13 y en el versículo 14 dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiese Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Date cuenta que posiblemente para esta hora, con este propósito, has llegado y llegaste al reino, porque Esther era una huérfana. Era una judía, ¿verdad? Que venía de la cautividad, que había llegado ahí, ¿verdad? Habían sido llevados sus padres cautivos, habían muerto, y al no tener quien la cuidase, bueno, Mardoqueo prácticamente la adopta, ¿verdad? Como su hija, aunque era su tío. ¿Y hasta dónde llega? Dios la puso en gracia y llevó hasta el reino, ser la reina, ¿verdad? La esposa del rey. ¡Qué tremendo! Y Mardoqueo se lo recuerda. Esther lo entendió, hermanos. Se dio cuenta de esto y no se rehusó más.
por lo que decidió cumplir con el propósito de Dios haciendo su parte, como es necesario que nosotros también lo hagamos. Pues si hemos sido promovidos o puestos en algún lugar, no ha sido por casualidad, sino con un propósito de parte de Dios, por lo que es necesario que no nos rehusemos y que lo cumplamos. No necesitamos, hermanos, estar en otro lugar, no necesitamos estar en otro puesto o bajo otras circunstancias para hacer algo para nuestro Señor, porque muchas veces decimos, si estuviera en otro puesto, si estuviera en otro lugar, si mis circunstancias fueran diferentes, entonces sí haría algo para el Señor. Pero no es necesario que suceda esto, hermanos. Su voluntad es que le sirvamos en donde nos encontramos y bajo las circunstancias en las que estamos. Por lo que no nos rehusemos, como Esther, cumplamos el propósito de Dios haciendo nuestra parte. No nos rehusemos. Dios quiere usarnos como estamos. Y en la Biblia podemos ver muchos ejemplos, cómo Dios usó. Cómo a mí me llama la atención, ¿verdad? Cómo Dios llegó a usar grandemente a los valientes de David. Cuando llegaron con él, ¿verdad? Esa cueva de Adulam, ¿verdad? Dice que llegaron con él los endeudados, los que estaban amargados de espíritu, ¿verdad? La situación en la que se encontraba emocional era algo tremendo. Sin embargo, se fortalecieron en el Señor y junto con David, porque David estaba igual, y llegaron a ser David un hombre conforme al corazón de Dios. Y esos hombres, los valientes de David, con grandes hazañas que llegaron a lograr con la ayuda de nuestro Dios. Hermanos, porque Dios quiere usarnos tal y como estamos. Bajo las circunstancias en las que nos encontramos, en donde estamos es con un propósito y Dios quiere llevarlo a cabo. Como Esther, cumplamos el propósito de Dios haciendo nuestra parte. Número 1, conscientes del costo que implica, porque conlleva un costo. Número 1, conscientes del costo que implica. Algo de lo cual, como ya vimos, Esther estaba consciente. Esther estaba consciente del costo que implicaba cumplir con el propósito del cual Mardoqueo le estaba hablando, ir y presentarse delante al rey para suplicarle, para interceder por el pueblo. Esther lo sabía. Leámoslo nuevamente ahí en el versículo 10 y 11. Entonces Esther dijo a Atá que le dijese a Mardoqueo, ¿me ayudan? ¿Qué dice? Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Esther estaba consciente del costo que implicaba. Algo de lo cual nuestro Señor también quiere que lo estemos. Lo vemos en el hecho de que a sus discípulos en varias ocasiones les habló del costo de seguirle. ¿Recuerdan cuando en Mateo 10 les dijo que les enviaba como ovejas en medio de lobos y que serían rechazados, serían perseguidos, encarcelados, azotados y aborrecidos de todos por causa de su nombre? ¿Lo recuerdan? Pero en ese mismo capítulo también les habla de que no tuvieran temor, porque Él estaría con ellos. El Espíritu Santo les daría palabras en ese mismo momento. Y el Señor guardaría sus vidas, hermanos, por lo que no debían temer a los que matan el cuerpo, sino más bien debían tener temor al Señor, ¿verdad? Que puede, si una persona no recibe a Cristo en su corazón, puede ir al infierno, ¿verdad? Y estar por la eternidad ahí. ¡Qué tremendo! ¿Recuerdan sobre lo que le habló Cristo a aquel que se le acercó y le dijo que le seguiría a donde quiera que fuera? ¿Lo recuerdan? Cristo, hermanos, le habló del costo de seguirle. Ahí en Lucas 9:58 leemos: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué es lo que estaba haciendo Cristo? Cristo le estaba hablando del costo. Este hombre viene y le dice: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Cristo voltea, lo queda mirando y le dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Como diciéndole: ¿has considerado eso? ¿Has considerado el costo de seguirme?
Y luego sigue hablando con otros más, hablándole igualmente del costo que es necesario pagar por seguirlo. Y es que, hermanos, Cristo no quiere que le sigamos pensando que estaremos libres de todo padecimiento. Pues no es así. Al contrario, en 2 Timoteo 3, versículo 12 nos dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución. Ahora, esto no es para desanimarnos. Por el contrario, es para que, conscientes del costo que implica llevar a cabo sus propósitos, tomemos la decisión de seguir a nuestro Señor como Él, siguiendo su ejemplo, y nos entreguemos como Él se entregó por nosotros, estando dispuestos a pagar el costo a fin de que su obra se lleve a cabo. A fin de que su obra se lleve a cabo. Y es que, hermanos, Cristo nos amó y se entregó por nosotros para que seamos salvos. Y entonces decidamos, en respuesta a ese gran amor con el cual Él nos ha envuelto, ya no vivir para nosotros, sino para Él. Como lo podemos ver ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. 2 Corintios 5, 14 y 15, que dice, si lo tienen, léalo conmigo, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por ellos, hermanos, Cristo quiere que en respuesta a ese gran amor, nosotros nos entreguemos y decidamos ya no vivir para nosotros, sino para Él. Hermanos, necesitamos estar conscientes del costo. Él ha prometido estar con nosotros y ayudarnos, como estaremos viendo que ayudó a Esther y la guardó y la protegió y la usó de una manera maravillosa. Lo mismo ha de suceder con nosotros, como Esther. Cumplamos el propósito de Dios haciendo nuestra parte. Número 1, conscientes del costo que implica. Porque no es fácil, es posible con la ayuda de nuestro Señor, y cuando le amamos es algo que lo hacemos con amor y agradecimiento. Sin embargo, no es fácil. Es necesario que estemos conscientes de eso, porque muchos empiezan, ¿verdad? Y tienen el deseo, pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen la oposición, se presenta, ¿verdad? Las circunstancias adversas, difíciles, es cuando muchas veces desisten y ya no quieren seguir adelante, como muchos de esos discípulos, ¿verdad? Cuando dice que desde entonces muchos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Pero es necesario que, como sus apóstoles, nosotros nos mantengamos firmes. Cristo les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Y siguieron adelante, aun cuando fallaron, aun cuando le negaron, fueron restaurados y usados grandemente por el Señor. Y padecieron, pero dice la palabra de Dios que salían gozosos de haber sido tenidos por digno, ¿verdad?, de padecer por causa de su Señor. Hermanos, número 1, cumplamos el propósito de Dios haciendo nuestra parte, estando conscientes del costo que implica. Y número 2, como Esther, cumplamos el propósito de Dios haciendo nuestra parte, teniendo presente que no escaparemos si no lo hacemos. No escaparemos si no lo hacemos, como vemos que se lo dice Mardoqueo a Esther. Versículo 13 nos dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. No pienses eso, Esther, que vas a escapar si no haces tu parte, la parte que te corresponde, si no cumples con el propósito de Dios de tu vida, que vas a escapar estando en la casa del rey. Mardoqueo le hace ver a Esther que si llegaba a pensar que por ser la reina y vivir en el palacio estaría segura, estaba muy equivocada, pues el decreto decía claramente que todos los judíos debían morir, por lo que ella también corría peligro si se sabía que era judía. Esto nos muestra que no nos podemos confiar pensando que porque estamos en una situación estable, ¿verdad? Porque tal vez ahorita estamos en una situación estable, estamos en una situación tranquila, tal vez estamos en una situación próspera y segura. No podemos confiarnos pensando que porque estamos así, lo que está mal no nos afectará si no hacemos lo que podemos hacer para que la situación mejore.
No podemos confiarnos. Y es que este es el engaño del enemigo, quien nos sigue haciendo creer, como a Eva, que no nos pasará nada, ni nos afectará, ¿verdad? Ni nos afectará si hacemos nuestra propia voluntad y no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Que no nos pasará nada ni nos afectará si buscamos nuestro propio beneficio y no el de los demás, contrario a lo que nos dice ahí en 1 Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Que no nos pasará nada ni nos afectará si no hacemos lo que es necesario hacer, lo cual es una vil mentira. No nos olvidemos que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Pues como se lo hace ver Mardoqueo a Esther, y lo podemos también ver en el ejemplo de Eva, el no hacer lo que Dios quiere y nos manda que hagamos, tarde o temprano, acarreará consecuencias. Tarde o temprano traerá consecuencias a nuestra vida. Por lo que aún si pensamos que estamos seguros, no escaparemos. De ahí que no debemos confiarnos. 1 Corintios 10:12 nos dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Hay algo que podemos hacer para que las cosas mejoren en nuestro hogar. Hay algo que tú y yo podemos hacer para que las cosas mejoren en nuestro hogar. Hijos, hijas, papás, mamás, ¿verdad? ¿Hay algo que podemos hacer, esposo, esposa, para que las cosas mejoren? ¿Hay algo que podemos hacer para que las cosas mejoren en la iglesia? En nuestra iglesia, para que las cosas en nuestra iglesia sean mejor. ¿Hay algo que podemos hacer para que las cosas mejoren en nuestro entorno? ¿Habrá algo? ¿Tendrá Dios un propósito para nosotros, verdad? Para nuestra vida en este tiempo. ¿Tendrá Dios un propósito? Es algo en lo cual, hermanos, necesitamos meditar, en lo cual necesitamos reflexionar, porque sin duda que Dios tiene un propósito para nosotros. Sin duda que sí, por lo que tengamos presente que no escaparemos si no lo hacemos. No vamos a escapar si no lo hacemos. Hermanos, no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer. No podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cuál es de acuerdo a nuestras prioridades, de acuerdo a su voluntad? Bueno, pues no podemos dejar de hacer eso que tenemos que hacer. Esto fue algo que mi papá hace ya varios años me dijo en una ocasión que fui y le pedí consejo y que me ha ayudado muchísimo en mi vida. Pues es una gran verdad, que si hacemos caso omisa de ella, tarde o temprano sufriremos las consecuencias. Por lo que como Esther, cumplamos el propósito de Dios haciendo nuestra parte. Número 1, estando conscientes del costo que implica. Número 2, teniendo presente que no vamos a escapar si no lo hacemos, si no cumplimos. Y número 3, convencidos que para esta hora hemos llegado. Convencidos que para esta hora hemos llegado. Miren lo que le dice Mardoqueo a Esther ahí en el versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado. Esther, si tú callas, si tú no hablas, si tú no haces tu parte, tenlo por seguro, porque así es nuestro Dios, es fiel. Respiro y liberación de alguna otra parte, de alguna otra manera, va a venir, porque así es nuestro Dios, pero tú y tu casa van a perecer. Y luego dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Has pensado por qué has llegado al reino, Esther? ¿Por qué siendo una huerfanita? ¿Por qué siendo una judía, verdad, que vino de la cautividad, verdad, que creció, verdad, y tiene la oportunidad de estar en el reino? ¿Por qué será? ¿Con qué propósito es que estás ahí? ¿No será por esto? Le estaba hablando Mardoqueo. Al igual que Esther, hermanos, hemos llegado a esta hora y a este momento y bajo estas circunstancias con un propósito. No es casualidad.
no es cosa del destino ni de la suerte, es parte de los planes y propósitos de Dios, por lo que es necesario que estemos convencidos de ello. Este mundo y todo lo que sucede gira en torno a los planes y propósitos de nuestro Señor Jesucristo, por lo que al igual que Esther, espera que nos convenzamos que para esta hora hemos llegado y decidamos asumir nuestra responsabilidad y cumplamos con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. No perdamos de vista que los dones y el llamamiento de Dios, ¿cómo son? Son irrevocables, como lo podemos ver ahí en Romanos capítulo 11, versículo 29. Vamos para allá, hermanos, Romanos 11, 29. Dice la palabra de nuestro Dios, ahí en Romanos, un versículo pequeñito, versículo 29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y dado que esto es así, algún día daremos cuenta. Algún día seremos llamados a cuenta. ¿Para qué hemos llegado hasta esta hora? ¿Con qué propósito? Principalmente para traer respiro y liberación, como lo podemos ver en el libro de Esther. Pero nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo y de la obra bendita que llevó a cabo en la cruz y su palabra, a todos aquellos que se encuentran en peligro de muerte, no tanto una muerte física, sino principalmente una muerte espiritual, porque la muerte física es la separación del alma y del cuerpo, del alma y el espíritu de este cuerpo. Pero la muerte espiritual es la separación del alma y el espíritu de Dios de una manera eterna en un lugar de tormento. De ahí que la palabra de Dios ahí en Proverbios 29:11 nos dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Dios quiere que demos testimonio de lo que nuestro Señor ha hecho con nosotros. ¿Ha hecho algo Dios con nosotros? ¿Está haciendo Dios algo con nosotros? Dios quiere que demos testimonio de eso. Hermanos, ahí en Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque eso es lo que ha hecho nuestro Dios. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ha transformado nuestra vida. Como lo podemos ver también ahí en el ejemplo, ¿se acuerdan de ese endemoniado gadareno que vivía en ese territorio, de los gadarenos, ahí en Gadara, ¿cierto? Y tienen ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nuestro Señor Jesucristo lo libera de esa legión. Y podemos ver cómo dice la palabra de Dios que después estaba vestido, sentado y en su juicio cabal. Y la gente se admiraba, se sorprendía. Tanto miedo tenían que, en lugar de darle las gracias, le dijeron que se fuera de sus contornos. Mas este hombre le dijo a nuestro Señor Jesucristo que le permitiera estar con él, que le permitiera seguirle, ir con él. Mas Cristo le respondió lo siguiente: vete a tu casa, a los tuyos, allí en Marcos 5:9, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Porque en verdad que nuestro Señor ha tenido misericordia de nosotros. Es necesario que les contemos, hermanos, cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros y cómo ha tenido misericordia de nosotros, cómo nos ha ayudado, hermanos, la obra que ha llevado a cabo en nuestras vidas, hermanos, que es muy importante que lo compartamos. Dios quiere, hermanos, que demos testimonio de esa maravillosa obra que ha hecho con nosotros, hermanos. ¿Para qué hemos llegado hasta esta hora? Hermanos, Dios quiere que demos testimonio de nuestro Señor. Dios aún tiene muchas personas que salvar, por lo que es necesario que hablemos y no callemos, confiando en que nuestro Señor está con nosotros y nos va a ayudar. Así como se lo dijo a Pablo. Miren lo que dice ahí en Hechos 18. Hechos 18, versículos 9 y 10. Hechos 18, 9 y 10. Por favor, si me ayudan a leerlo, dice el versículo 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles,
porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No temas, sino habla y no calles. Habla y no calles. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Para qué hemos llegado a esta hora? Sin duda que para ser parte de la obra que Dios quiere llevar a cabo al ministrar a otros con nuestros dones. Ahí en 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios tiene un propósito muy especial para cada uno de nosotros en su obra y en su cuerpo, que anhela que en este tiempo que vivamos lo llevemos a cabo, lo cumplamos. No por nada estamos aquí en la tierra. No por nada hemos pasado por lo que hemos pasado. No por nada estamos en el lugar en el que estamos y bajo las circunstancias en las que nos encontramos. No por nada seguimos con vida y hemos llegado hasta este momento. Si ha sido así, es tan solo porque Dios lo ha permitido y tiene planes y propósitos para nosotros. Estemos convencidos que para esta hora hemos llegado. Y si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, téngalo por seguro que el propósito por el cual usted ha llegado hasta esta hora es que usted sea salvo de la condenación eterna y reciba a través de Cristo el perdón de pecados y el regalo de la vida eterna, la entrada al cielo. Y es que la palabra de Dios nos muestra que a causa de nuestros pecados estamos separados de Dios y sin derecho a ir a su presencia. Ahí en Isaías capítulo 59 versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí en Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron. Todos los seres humanos hemos pecado en algún momento, sea con lo que pensamos, sea con lo que decimos, o sea con lo que hacemos. Esto es una gran verdad. Dice, por cuanto todos pecaron, y luego dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es sin derecho a la gloria de Dios. No podemos ir a la presencia de Dios, al cielo, a causa de nuestros pecados. Pero eso no es todo. Ahí en Romanos 6:23 nos dice que lo que merecemos por ser pecadores es la muerte. Dice ahí al principio: porque la paga del pecado es muerte. Una muerte física que a todos en algún momento nos va a llegar. Y que en este tiempo hemos visto más de cerca. ¿Cuántas personas, miles y miles, millones de personas a nivel mundial han muerto a consecuencia de este virus, del coronavirus, y a consecuencia de otras enfermedades, y a consecuencia de accidentes, y a consecuencia de otras cosas? Han llegado a la muerte, porque todos en algún momento vamos a morir físicamente. Pero no solamente es una muerte física, sino también una muerte espiritual. Como nos lo dice ahí en Apocalipsis 21:8, que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y luego dice: y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ser pecador, no merezco ir a la presencia de Dios, sino a este lago de fuego. Dice que arde con fuego y azufre. ¡Qué tremendo! Ahí, a esa condenación eterna, separado eternamente de Dios. Pero gracias a Dios que en ese amor tan grande y maravilloso con el cual nos ha amado, tenemos esperanza. Pues en Cristo tenemos el regalo de la vida eterna y la salvación de nuestra alma, como lo podemos ver ahí en Romanos 6:23, en donde la primera parte nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Y la segunda parte es esperanzadora, porque nos dice: mas la dádiva, la palabra dádiva quiere decir regalo, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él tiene un regalo para usted y para mí, que es el regalo de la vida eterna. ¿Qué hay que hacer por un regalo? Nada. Solamente recibirlo, creer que es nuestro y dar las gracias.
Cristo lo ha hecho todo por nosotros. Él lo compró con su sangre en la cruz. Y ahora nos lo ofrece a nosotros por su gran amor. Dice ahí en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, ahí entre usted, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Le gustaría tener vida eterna? ¿Le gustaría no perderse en la condenación eterna? Tome la decisión de recibir ese regalo de parte de nuestro Señor. ¿Qué hay que hacer? Lo único que es necesario hacer es creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiéndole perdón por ellos y recibir a Cristo en nuestro corazón. Ahí en Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay un cambio al momento de situación, al momento de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, porque pasamos de muerte a vida. Ahora ya no estamos bajo condenación, sino ahora tenemos vida eterna en el momento que creemos. Dice, y el que cree en Él, en el que me envió, dice, tiene vida eterna. No dice tal vez si tenga, dice, tiene vida eterna. Ahí en Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, dice, y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cristo está llamando a la puerta de tu corazón. Él anhela que le permita ser su Salvador y parte de tu vida. Ahí en Apocalipsis 3:20 nos dice Cristo: he aquí yo estoy a la puerta. ¿Cuál puerta? La puerta de nuestro corazón, dice, y llamo. Si alguno, ese es usted, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hablando de esa preciosa comunión que Él quiere tener con nosotros, directa y personal. Él quiere ser parte de su vida. Él quiere ser su Salvador. Él quiere darle el regalo de la vida eterna. Lo único que está esperando es que usted se arrepienta de sus pecados, le pida perdón por ellos, crea que Él es el único que le puede salvar y le invite a entrar en su corazón. ¿Le gustaría recibirle como su Salvador? ¿Le gustaría hacerlo? Si es así, yo quiero invitarle a que usted repita esta oración conmigo. Por algo Dios le ha permitido hasta este momento llegar. Por algo Dios permitió que usted estuviese escuchando hoy, en este momento, esta enseñanza. Porque Él quiere salvarle. Lo único que está esperando es que usted tome su decisión. ¿Le gustaría recibir como su Salvador a nuestro Señor? Si es así, yo le invito a que usted repita con fe esta oración y se lo pida al Señor. Oremos. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Estoy arrepentido. Por favor, perdóname. Limpia mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Creo que tú eres el único que me puedes dar el regalo de la vida eterna. Es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón para que entres, me salves y mores en Él. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted hizo esta oración, gloria a Dios. Gracias a Dios, en verdad. Porque no hay mejor decisión que podamos tomar que esta. Y si usted la hizo con fe, y si usted le pidió perdón a nuestro Señor por sus pecados, dice la palabra de Dios que cuando lo hacemos, Él nos perdona. Y si usted le pidió que entrara en su corazón y que le salvara, dice la palabra de Dios que Él lo hace. Porque Él no miente, Él cumple lo que promete. Y ha dicho en su palabra que lo va a hacer si nosotros hacemos nuestra parte. Como Esther, cumplamos el propósito de Dios haciendo nuestra parte. Y le invitamos a que usted siga siguiendo, que nos siga en estas transmisiones, siga alimentándose de la palabra de Dios. Y hermanos, como Esther, no nos rehusemos, sino hermanos, dependamos del Señor así como lo hizo ella, y armémonos de valor para cumplir el propósito de Dios haciendo nuestra parte. Esther fue la que dijo: ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces
entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Y esto es algo sobre lo cual vamos a seguir continuando, hermanos. Ya no nos dio tiempo de ver lo demás en cuanto a Esther. Otros puntos también muy importantes, pero lo seguiremos viendo la siguiente semana. Por lo pronto, hermanos, hoy en la tarde tenemos culto, 6 de la tarde, hermanos, no se lo pierdan. Ahí les esperamos, hermanos. Gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo.